árido de nuestra vida. Es árido de nuestra vida. Con acción de gracias, reconociendo que todo lo que tenemos es por tu mano. Señor, todo lo que nos has provisto, con todo lo que nos has ayudado y la fortaleza que nos has brindado, es tan solo porque has puesto tus ojos de amor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Queremos exaltar, Señor, tus grandes maravillas, tus obras portentosas en nosotros, aún aquellas, Señor, que consideramos pequeñas y que muchas veces no valoramos. Gracias, buen Señor, por acordarte de nosotros. Este día le has concedido a tu pueblo la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar para que juntos, Señor, adoremos tu santo y bendito nombre. En medio de tu iglesia, Señor, hay diferentes necesidades que se expresan en peticiones de oración. Muchos de ellos, Señor, vienen cargados y atribulados. Otros de ellos buscan sabiduría de parte de ti para no equivocarse. Quiero pedirte por favor en esta hora que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de aquellos que en ti confían. Ahora, bendito Dios, entréganos tu palabra, pues a eso hemos venido esta mañana, para escuchar tu dulce voz, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos, que siempre nos oye. Amén. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer de esta primera carta de Timoteo en el capítulo 4, versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios nos dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Cuando nosotros, hermanos, apreciamos la obra de arte de un pintor, de un escultor, de alguien que se dedica a el arte precisamente, no cabe la menor duda que para que esos trabajos fuesen posibles fue necesaria la inspiración. El pintor que coloca sobre un lienzo un bello atardecer, o el escultor que con sus manos levanta un monumento a la vida de una figura maternal cargando a un bebé, obviamente que tuvo que haber tenido un momento de inspiración. Pero la inspiración, hermanos, no solamente es una habilidad o una virtud que solamente poseen los artistas.
En realidad, la inspiración es una virtud que Dios colocó en el corazón de cada ser humano. Y Dios desea que nosotros seamos pequeños artistas que nos inspiremos en las obras grandiosas de nuestro Dios. De hecho, que la inspiración proviene, hermanos, de la apreciación de la belleza que se hace acerca de algo natural, de un ser humano, de algo en específico. Es como ese motor que le permite a los hombres encontrar la creatividad en aquello que hacen. A diferencia de las máquinas que funcionan de manera automática y que no aprecian los detalles, Dios, hermanos, es un ser creativo. Usted puede contemplar la creación y darse cuenta que Dios tuvo motivos suficientes para inspirarse en hacer todo lo que hizo. Pero si hemos dicho que la inspiración surge de la apreciación de la belleza, entonces tendríamos que preguntarnos qué fue lo que inspiró a Dios para crear el universo. Hay personas que tienen ideas equivocadas y dicen es que Dios creó el universo porque se sentía solo y tuvo que crear ángeles y al hombre y todo lo creado. Pero eso no es cierto. Recordemos que nuestro Dios es un Dios trino y Dios nunca estuvo solo. De hecho, que cuando Jesús se expresaba de la relación gloriosa que tenía con el Padre, Él hacía referencia precisamente a esa época en la eternidad donde solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozaban de una compañía plena y absoluta. Entonces, ¿qué fue lo que motivó o qué fue lo que inspiró a Dios para crear todo lo que hay en el universo? El agente de inspiración de Dios fue su amor por nosotros. Es decir, que lo que motivó a Dios a crear todo lo que vemos fue su amor profundo hacia nosotros. Un amor que dice la Escritura que incluso tuvo su origen antes de la fundación del mundo. A eso es a lo que nosotros llamamos predestinación. Significa, hermanos, que nuestro Dios pensó en nosotros aún antes de la creación del mundo, aún muchísimo antes que sus padres existieran y se conocieran, aún muchísimo antes que este mundo llegase a ser, Dios ya había pensado en usted. Y cuando pensó en usted, se inspiró en usted para amarlo, para entregarle a usted su amor completo. La Biblia dice, hermanos, que todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que hay una dosis de inspiración divina en cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros tengamos la capacidad de inspirarnos también en amor. Pero a diferencia de Dios, Dios desea que nosotros nos inspiremos en Él para que podamos hacer todas las obras para Él, para la alabanza de su gloria, dice la palabra. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿qué sucede cuando un ser humano pierde la inspiración en su vida? Cuando se pierde la inspiración en el trabajo, cuando se pierde la inspiración en la familia, incluso cuando se pierde la inspiración en la obra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la inspiración en lo que hacemos? Nuestra vida suele convertirse, hermanos, en una vida dibujada con colores grises. Para nosotros no hay sentido ni hay propósito en lo que hacemos. Si tal vez en alguna etapa de su vida usted se ha encontrado en un momento donde dice, qué aburrido lo que estoy haciendo, me siento desmotivado, me siento desganado, la verdad es que no tengo fuerzas, me siento frustrado, me siento cansado, y tal vez no es porque haya hecho un excesivo trabajo, sino porque usted en realidad lo que ha perdido es la inspiración en su vida. Y la razón, hermanos, de por qué los seres humanos
perdemos la inspiración, es porque todavía seguimos luchando con un gran problema que se interpone entre Dios y nosotros, y es el pecado. El pecado le mata la inspiración a cualquier ser humano, y en el caso de los cristianos no es la excepción. Porque si el Señor Jesús nos prometió que íbamos a tener una vida plena en Él, ¿por qué muchos que se dicen cristianos no viven en la dimensión de esa plenitud? Sino que aún, hermanos, el estar en la iglesia ya no es motivo de inspiración para muchos de ellos. Y es acá, hermanos, donde este pasaje cobra bastante interés para nosotros, para tratar la manera de prevenir que existan cosas o personas que maten nuestra inspiración hacia Dios. Uno de los efectos buenísimos de la inspiración es que la inspiración nos hace muy sensibles. Quiero que piense por un momento en esto. Cuando un artista logra colocar en un lienzo un bello atardecer, es porque tiene un nivel de sensibilidad para apreciar los colores, para apreciar las combinaciones de luz. Se fija el artista hasta en el más mínimo detalle. Es decir, que la inspiración tiene, hermanos, un alto nivel de sensibilidad en lo que se hace. El pecado tiene un problema, y es que el pecado mata toda sensibilidad, y por lo tanto la inspiración se va acabando. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, ¿cómo podemos hacer para prevenir que el diablo, el mundo, las circunstancias que nos rodeen, nos roben la inspiración? Una de las cosas importantes, hermanos, es que la Biblia nos dice que incluso podemos perder la inspiración para vivir en los caminos del Señor. Satanás puede hacer todo lo posible para que nosotros perdamos el rumbo de nuestra carrera cristiana. Y por eso, hermanos, es importante que reflexionemos esta mañana en cómo está su nivel de inspiración por Dios. Ya le dije, la inspiración nos hace sensible a lo que apreciamos. Dios desea entonces que seamos sensibles a su presencia. Quiero preguntarle a usted esta mañana, por favor no me responda, solo piénselo. ¿Ha sido sensible usted a la presencia de Dios este día? No me responda, piénselo. Cuando se levantó, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Aquello que se le vino primero a su mente este día es lo que lo inspira, o es aquello que le quita o le roba la inspiración hacia Dios. Por ejemplo, si lo primero que se le vino a su mente fue el tema del dinero, esa idea del dinero está matando su inspiración y su sensibilidad hacia Dios. Y es ahí, hermanos, donde vemos a personas tan desganadas. Hace algunos días hablaba con una persona y yo le decía algo. Lamentablemente a muchos la muerte los va a encontrar muertos ya. Porque hay personas que pueden estar vivas, pero no necesariamente, hermanos y hermanas, están vivas en su inspiración. Significa que algunas personas la muerte ya los va a encontrar muertos. Son personas que no tienen un rumbo fijo. Para ellos todos los días son iguales y son igualmente tormentosos y aburridos. Y cuando ese desgano llega a la vida de la persona, es donde vemos, hermanos, a personas con depresión, es donde vemos a personas con insatisfacción, personas deprimidas, y por qué no decirlo, personas incluso que consideran el suicidio como una opción para terminar con su desgano. Y en realidad, hermanos, una persona que camina sobre el lindero del suicidio es porque ha perdido la inspiración en su vida. ¿Cuándo se acaba el matrimonio?
El matrimonio se acaba cuando se pierde la inspiración por el cónyuge. ¿Cuándo es que se acaba, hermanos, el deseo de progresar y de seguir adelante? Cuando el conformismo poco a poco va matando nuestra inspiración para conquistar grandes sueños. Dios, hermanos, espera que cada uno de nosotros tengamos como actitud número uno una inspiración que se enfoque en algo más grande que nuestra vida. Algo que nos haga sacar de nuestra cama y que nos diga que lo que estamos haciendo en realidad vale la pena. Algo incluso, hermanos y hermanas, que cuando tengamos que partir de esta tierra entendamos que al menos dejamos una huella significativa en aquellos que nos están siguiendo. Cuando llegamos a esa conclusión, cuando entendemos, hermanos, que nuestra vida incluso es parte de un gran propósito y ese propósito trasciende nuestro caminar, es cuando cada día tenemos un motivo de inspiración para seguir adelante. La inspiración no se trata, hermanos, de juventud, porque yo he visto a muchos jóvenes de 15, de 20 años con espíritu de viejo, y también he visto a muchos jóvenes de 90 con esa actitud de guerreros. ¿Sabe? He visto a jóvenes que literalmente, hermanos, parecen viejos, quejumbrosos. Y he visto personas de edad que parecen jóvenes en su actitud. Porque la inspiración tiene que ver con una actitud del corazón. Entonces yo quiero preguntarle a usted, para saber qué tan inspirado está. Hermanos, ¿qué ve usted por delante? Si Dios le concediera más años de vida, ¿usted sentiría que la vida vale la pena ser vivida? O usted dice, ay Señor, ven pronto, por favor, ya no aguanto. Cuando las personas llegan a ese punto, es cuando las fuerzas comienzan a drenarse. Este pasaje que acabamos de leer me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo habla algo acerca de esto. Y él dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo actualmente, algunos, no dice todos, algunos abandonarán la fe, oiga esto, para seguir a inspiraciones engañosas. No se trata, hermanos, que nosotros los seres humanos perdamos por completo la inspiración, sino que se trata de en qué nos estamos inspirando. Los hijos de Dios debemos de inspirarnos en la verdad de Dios. Pero aquellos hermanos que abandonan la fe se inspiran en la mentira. Vamos a comenzar entonces diciendo, ¿qué es lo que alimenta mi inspiración hacia Dios? ¿Por qué será que he perdido las ganas de venir a la iglesia? ¿Por qué será que he perdido las ganas de orar, de leer la Biblia? Incluso he perdido la inspiración de servir al Señor. Lo que antes para mí era un motivo de júbilo, de alegría, de tratar la manera de servir al Señor en lo que fuera, ahora trato la manera de evitarlo a toda costa. La verdad, hermanos, es que cuando perdemos la inspiración, es cuando ya no contemplamos con sensibilidad la grandeza de nuestro Dios. Para que un pintor, un artista, un compositor, un poeta, un músico pueda, hermanos, inspirarse, necesita un alto nivel de contemplación. Esa contemplación que le permite alimentar su sensibilidad. Quiero llamar su atención y espero no imponerle a usted mis preferencias o mis criterios musicales, pero quiero decirle, yo creo que todos acá
Hemos escuchado la música del pastor y cantautor Marcos Vidal. ¿Cuántos hemos escuchado su música? En realidad, toda la música de Marcos Vidal es una alabanza altamente inspirada. Usted puede leer sus letras, hermanos, y el contenido de todas sus canciones no busca impresionar tanto al público, no trata la manera tampoco de vender sus discos, sino que, como él mismo lo dijo en una entrevista, él desea dejar letras que inspiren nuestra contemplación hacia Dios. Y por eso es que uno ve, hermanos y hermanas, tantos cantos, tantas alabanzas que Marcos Vidal ha compuesto, que uno dice es poesía hecha música. Pero ¿de dónde es que Marcos Vidal, el pastor Marcos Vidal, ha compuesto esta serie de alabanzas? Por la contemplación que ha hecho acerca de Dios. Uno puede escuchar, por ejemplo, música como cantos como Buscadme y Viviréis, que fue uno de los más conocidos. Y en una ocasión le preguntaron a Marcos: hermano Marcos, ¿de dónde surgió Buscadme y Viviréis? ¿Será que usted vio la condición de la iglesia y por eso compuso esta alabanza de Buscadme y Viviréis como una crítica hacia la iglesia? Y la respuesta fue sorprendente. Él dijo: yo compuse Buscadme y Viviréis cuando comencé a ver mi propia vida a la luz de las demandas del evangelio. En vez de ver hacia afuera, él vio hacia adentro. Él contempló las exigencias de Dios y vio su propia vida, y eso lo movió a escribir una alabanza que creo yo, hermanos, que va a durar por mucho tiempo. Lo mismo también nosotros. ¿Cuándo perdemos la inspiración en nuestra vida cristiana? Cuando ya no contemplamos la hermosura y la belleza de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, expresamos que Dios es grande. Incluso la misma palabra de Dios nos dice: grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. La pregunta es: ¿nosotros contemplamos las maravillas y las grandezas de nuestro Dios? Tenemos una capacidad de sensibilidad para saber, hermanos, que nuestro Dios es un Dios tan grande que nos hizo por amor, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra por amor, perdonó nuestros pecados por amor. Somos capaces nosotros de contemplar la belleza de la cruz. Somos capaces nosotros de contemplar la belleza de su perdón. Porque si nosotros no contemplamos y no nos inspiramos en nuestro Creador, nos puede ocurrir lo que dice Pablo en el versículo 1 de este capítulo 4. Existe el enorme riesgo de abandonar la fe para seguir inspiraciones engañosas. Si Dios no nos inspira a alabarle, si la presencia de Dios no nos mueve a contemplarlo en adoración auténtica, nos vamos a sentir inspirados por algo engañoso que nos hará creer que estamos, hermanos y hermanas, haciendo algo correcto. Y son inspiraciones engañosas. Y vea lo que dice: y doctrinas diabólicas. Pablo es cierto que está hablando acerca de la apostasía. Y la apostasía tiene una característica: se inspira en la mentira y en la falsa enseñanza. Todos aquellos que se han desviado tras el error es porque se inspiraron en la mentira. Pero Dios desea que nos inspiremos en la verdad, que contemplemos la verdad de nuestro Dios. Por eso es que nosotros, hermanos,
deberíamos también de unirnos al texto sagrado cuando dice: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Qué pensar, hermanos, en lo que dice el salmista cuando dice: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Oh Jehová, Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista ve su pequeñez y ve la grandeza de su Dios. Es alguien que se está inspirando en Dios. Y esa inspiración lo mueve, hermanos, a dar lo mejor de sí para un Dios que se merece todo. Cuando nosotros dejamos de inspirarnos en Dios, no le damos a Dios lo mejor de nosotros, sino lo que nos sobra. Le damos las sobras de nuestro tiempo, le damos la sobra de nuestra energía, le damos la sobra de nuestros recursos, le damos la sobra de nuestras capacidades. Dios siempre queda en último lugar porque Él ya no es motivo de nuestra inspiración. Y el peligro de que Dios ya no sea nuestra inspiración es que nos estamos inspirando entonces en otra persona que es engañosa. Podemos verlo, hermanos y hermanas, en el tema del matrimonio. Cuando un esposo ya no contempla con belleza a su esposa, cuando un esposo ya no se inspira en contemplar las virtudes de su mujer, es porque se está inspirando en otra persona. Es porque se está inspirando en otra cosa, y como lo da por sentado que ella está ahí, ya no tiene la capacidad de decirle qué linda te ves, pero es capaz de que sus ojos vaguen tras la figura de otra mujer. Cuando nosotros también, hermanos, ya no nos inspiramos en Dios, somos capaces también de inspirarnos en cualquier clase de ídolo. Y si la idolatría inspira nuestras acciones, entonces estamos siendo arrastrados, como dice este pasaje, a una doctrina y a una enseñanza diabólica. Porque cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un anzuelo que nos está jalando hacia la condenación. Entonces, amados hermanos, si te falta inspiración en tu vida, si te falta inspiración en tus proyectos, si te falta inspiración en el futuro, si te falta inspiración en tu familia, si sientes que la inspiración en tu matrimonio se ha perdido, es porque has dejado de contemplar la fuente grandiosa de toda inspiración, que es nuestro gran y amoroso Señor. Hemos dejado de verlo a Él. Y muchas veces pensamos que el hacer sustituye el ser de nuestra relación con Dios. Cuando Jesús llegaba a Betania, siempre acostumbraba a llegar a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y en una ocasión en que Jesús había llegado a la casa de estos amigos, la Biblia nos dice que Marta, muy afanada, comenzó a tratar la manera de dar lo mejor de sí. Le voy a preparar un buen guiso al Señor, voy a tener limpia la casa, voy a poner los mejores manteles, la mejor cristalería, voy a tratar la manera de hacer lo mejor para el Señor. En realidad, Marta se estaba inspirando en su deseo y en su anhelo de tener algún tipo de reconocimiento de parte del Señor.
Es decir, Marta estaba buscando que el Señor la reconociera por lo que hacía por él. Lo que Marta esperaba era que Jesús le dijera: wow, Marta, me has impresionado con estos manteles que has puesto sobre la mesa. Wow, Marta, me sorprendes con el guiso que has preparado esta mañana o esta tarde, lo que sea. Y seguramente Marta hubiese crecido en su ego. Mi hermana no se parece a mí. Jesús me está reconociendo. Marta estaba buscando el reconocimiento de Jesús. María estaba esperando que, hermanos y hermanas, reconocer en Jesús la fuente de su inspiración. Y por eso es que podríamos haber juzgado a María de tener una actitud un poco pasiva ante la presencia del Señor. Y María estaba simplemente callada, escuchando al maestro. Pero eso indignó a Marta. Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿No ves que me está dejando servirte sola? Y el Señor Jesús tuvo que decirle, usted conoce esa palabra: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Es que cuando la inspiración por Dios se ha ido, nos afanamos y nos turbamos, mi estimado. Cuando la inspiración por Dios ha desaparecido, los afanes y la turbación de la vida roban el gozo y el deleite de contemplar a nuestro Dios. Y el Señor tiene que decirle: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Muchas cosas te inspiran a ti, Marta, pero lo esencial, el motor, lo que va a alimentar tu creatividad, ha sido sustituido. Pero María no lo ha sustituido. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. En ciertas ocasiones uno puede ver, hermanos, que personas que no tienen mucho viven felices. Comen todos los días frijoles, ganan el mínimo, tienen problemas, lloran, pero son felices. Son felices. ¿Y por qué personas que lo tienen todo viven en amargura continua? ¿Sabe cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que en muchos casos, el que aparentemente no tiene nada, lo tiene todo, que es al Señor, creador del cielo y la tierra. Y en otras ocasiones, el que lo tiene todo, no tiene nada, no tiene al Señor. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, algo tan interesante, que es preferible el lugar donde hay manjares sencillos que la casa atesorada, donde hay muchos platillos exquisitos, pero donde hay contienda. Es mejor lo sencillo que la abundancia. Y no es que la Biblia esté emulando la pobreza, sino que se trata, hermanos y hermanas, que el agente de nuestra inspiración siempre esté en el ser de nuestra alma. Yo sé que nos pueden suceder cosas en la vida que llegan en forma de mala noticia. A nadie le va a alegrar que le diagnostiquen un cáncer. A nadie le va a alegrar que lo despidan de un trabajo. A nadie le va a alegrar perder un ser querido. Pero a pesar de que esas cosas puedan afectar nuestro entorno, la fuente de nuestra inspiración, que es el Señor, es motivo de gozo para superar las adversidades. Nos pueden quitar todo, pero si el Señor está con nosotros, hermanos, lo tenemos todo suplido. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Podemos llorar,
Podemos sentirnos mal, pero que Dios esté a nuestro lado, eso debe serlo para nosotros el todo. ¿Por qué Job nunca perdió la inspiración hacia su Dios? Porque él nunca le dio el lugar que solo le pertenecía a Dios, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a la riqueza, ni a su ganado. Ese lugar solamente le pertenecía a Dios. Pero cuando tú le das el lugar que solo le pertenece a Dios, y lo único que te inspira es el reconocimiento, lo único que te inspira es el dinero, lo único que te inspira son los logros humanos, con el tiempo te das cuenta que estos se convierten en ídolos vacíos que jamás podrán llenar tu alma en una noche oscura cuando los problemas abaten. El único que puede estar en nosotros, hermanos, en los momentos más difíciles es el Señor. Y aún en la tristeza podemos encontrar inspiración en nuestro Dios. Pero vea lo que dice el versículo 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. ¿Sabe cuál es la característica de la hipocresía? La característica de la hipocresía viene de una apariencia donde las cosas están bien, pero en el fondo están mal. De hecho, que por si usted no lo sabía, en el mundo griego, a los actores que participaban, hermanos, en las grandes representaciones de las tragedias griegas, se les llamaba hipócritas, porque ellos interpretaban un papel que no era el de ellos, o sea, no correspondía a su vida real. ¿Cuántas personas nosotros los vemos en las pantallas de nuestros televisores o de nuestros dispositivos, que usted los ve que son felices? Incluso hablan de la religión como un mal necesario y dicen: yo no necesito una religión para ser feliz, yo no necesito a Dios para lograr mis éxitos, a mí me va bien. Y la gente cree eso. Pero cuando uno comienza a interiorizar en la familia de estas personas, en la condición emocional de muchos de ellos, uno se va dando cuenta que son embusteros hipócritas que le hacen creer a la gente que tienen la vida resuelta y que no les hace falta nada. Pero aunque muchos de ellos coleccionan Oscar o Grammys en las repisas de sus casas, siguen teniendo la misma vida miserable de cualquier hombre pobre que vive bajo un puente. Porque lo que le da sentido a la vida humana, mi estimado, no es el dinero que se posea, no son los reconocimientos. La verdadera vida se encuentra en que nuestra fuente de inspiración siempre sea el Señor. Amén, hermanos. Entonces, Satanás hará todo lo posible por hacerle creer que allá afuera está lo bueno, por hacerle creer que allá afuera se vive la vida. Oigan, jóvenes, oigan, muchachos, cuando tú veas a tus compañeros de la universidad que te hacen creer que la vida es andar fregando, perdón que se lo diga en estos términos, en la playa, tomando, bebiendo, mujereando, no les creas. Son hipócritas embusteros que te están haciendo creer que se disfruta ya. Pero pregúntales a muchos de ellos la condición miserable que tienen que vivir en las noches de soledad, cuando lloran amargamente y el efecto de la droga y del alcohol se ha ido. Se encuentran vacíos, se encuentran solos y viven vidas miserables. Estimada joven, cuando tus amigas te hagan creer que la vida se disfruta entregándote tu cuerpo a cualquier hombre que te lo pida, no les creas, son embusteras. Porque muchas de ellas no te dicen del dolor que significa tener que contagiarse con enfermedades de transmisión sexual,
tener que lidiar con el desprecio de muchos hombres que solamente las ven como cosas. No te dejes engañar por esos embusteros. La verdadera vida no es la que se vive allá afuera, mi estimado. La verdadera vida solamente proviene de la fuente de toda vida, que es el Señor. Hermanos, al pensar en esto, yo no me puedo venir a presentar delante de ustedes como una persona perfecta. Yo nací en la iglesia, estuve en sala cuna, conocí al Señor cuando tenía 9 años. Y yo le puedo decir, no tuve una vida perfecta, tuve mis pecados, mis errores, mis fracasos. Pero si de hay algo que yo jamás me he de arrepentir nunca, es de haber conocido a la fuente de vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca me he de arrepentir de eso. Hermanos, el mayor deleite de estar en su presencia, contemplando su gloria y su majestad, eso no tiene precio. ¿Sabe? Dicen que las personas más felices son aquellas que trabajan en lo que aman. Y al igual que Spurgeon, hermanos, cuando en una ocasión le dijeron, oye, tú podrías servir en la corte del rey y servir como uno de sus principales funcionarios, Spurgeon dijo, me podrían ofrecer la corona de Inglaterra, pero no me rebajaría a ser rey, porque el mayor deleite se encuentra en ser hijo de Dios y ministro del Evangelio. Ese nivel de deleite es el que debemos de tener. ¿Te deleitas tú en el Señor? La misma palabra de Dios nos dice, deleítate, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te quieres deleitar en las cosas y no en el Señor, te estás convirtiendo en un idólatra. Nuestro deleite no está en las cosas. Nuestro deleite, nuestra inspiración debe de estar en el Señor. Y oiga esto, dice que estos embusteros, vea esto, tienen la conciencia encallecida. La Reina Valera dice que tienen cauterizada la conciencia. Porque una de las cosas, hermanos, cuando nosotros seguimos inspiraciones engañosas, ya le dije, perdemos la sensibilidad. Uno se sorprende y uno se pregunta y dice, ¿cómo es que esta persona es capaz de hacer semejantes atrocidades? Cuando uno piensa en líderes religiosos que han llevado literalmente a todos sus seguidores a suicidios colectivos en masa, hombres, niños, mujeres, ancianos, uno se pregunta, ¿y cómo es que llegaron hasta ese punto? ¿Sabe cómo llegaron? Llegaron hasta ese punto cuando su conciencia se cauterizó, perdieron su sensibilidad. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que perdamos nuestra sensibilidad por Dios y nuestro deleite en Él. Que Dios ya no sea nuestra inspiración. Entonces yo le pregunto a usted, ¿se deleita acá, hermano? No, ¿de verdad se deleita acá? Porque a muchos no se les nota cuando les dicen vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. No se deleitan. Cuando le dicen hermanos vamos a orar, y algunos hasta se duermen. Hay algunos que están con el teléfono, otros se distraen. ¿Se recuerda la primera vez que usted se mojó haciendo la obra de Dios? Que le cayó una buena tormenta. ¿Cuánto les pasó eso?
¿A quién le ha caído una gran tormenta haciendo la obra de Dios? A mí me ha pasado varias veces. Pero hermano, después de que uno llegaba de hacer la obra de Dios todo bañadito, con el peligro de enfermarse, al menos yo, me sentía bien porque de algo le servía al Señor, aunque sea por un momento. Pero muchos de nosotros ahora, cuando nos piden servir, pedimos condiciones. Mire, si quiere que yo sirva al Señor, estas son mis condiciones. Y de aquí, de cuanto en cuanto, hermanos, los patos les disparan a las escopetas. Es al revés. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros somos siervos que nos deleitamos en la presencia de Dios, que nos inspiramos en Él. Estimados servidores, si ustedes han perdido la inspiración en servir a Dios, reflexionen cómo está su nivel de sensibilidad por Él. Porque para poder dibujar bellos lienzos se necesita inspiración. Y la inspiración solo viene de contemplar a nuestro Creador. Y la contemplación solo viene de la sensibilidad que tenemos por Él. Tal vez usted no va a dibujar un gran cuadro, una gran obra. Tal vez usted, hermano, no vamos a crear grandes esculturas. Pero le aseguro que mucho de lo que usted hace está dibujando algo que lo inspira. Si pudiéramos descubrir las obras que atesoran la galería de su corazón, que encontraríamos. Tal vez en un cuadro, un gran billete de $100. En otro cuadro, aplausos. En otro cuadro, reconocimientos. Pero nada de eso nos llena. Y nada de eso, hermanos, es permanente. Lo único eterno y lo único permanente es deleitarnos siempre en la fuente de nuestra inspiración, que es el Señor. Entonces no perdamos esa inspiración. Si usted ve por ahorita, por estos ventanales de este local, esa bella luz que comienza a penetrar este salón, esto, hermanos y hermanas, esto no tiene precio. Pregúntele a una persona no vidente si no quisiera contemplar lo que sus ojos pueden ver a través de todo ese paisaje que muchas veces tenemos. Y le aseguro que usted tendría miles de motivos para inspirarse en alabanza y en deleite hacia su Dios. Amén, hermanos. No pierda su inspiración. Que Dios nos ayude. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera aquí alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse y hacer de Dios la fuente inagotable de inspiración para su vida. Tal vez tú te has inspirado en el pecado, en el dinero, pero por más que hagas te sientes vacío. Tal vez te has inspirado en los deleites vanos de esta tierra, pero te sientes hueco y frustrado. Y es que hemos sido creados para la gloria de Dios, para alabanza de su nombre. Esta mañana, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo o deseas reconciliarte, ponte en pie. Allá habrá un hermano, una hermana que te va a ayudar a orar. ¿Quién es tu inspiración? ¿En qué te inspiras para vivir cada día? Porque si has perdido la inspiración para vivir, es porque la fuente de la misma se ha agotado. Pero si le permites a Jesús ser la fuente auténtica de verdadera inspiración, te aseguro, tendrás miles de motivos por los cuales vivir. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Que desea reconciliarse. Póngase en pie. Queremos orar por usted. No puedo extender mucho este llamado porque
el tiempo se me ha acabado. Pero si tú deseas entregarle tu vida a Cristo y deseas reconciliarte, ponte en pie. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. ¿Habrá alguien? Porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado. ¿Habrá alguien? De su inmenso amor. Vamos a orar, hermanos. Debes amarle, oh alma mía. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, Mi Señor, porque tú eres la fuente de nuestra inspiración. por eso entrégate. Gracias por revelarte a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Que sin reserva Gracias, Señor, por ti si hemos perdido la inspiración en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el matrimonio, en el servicio. Queremos pedirte, Señor, de tu hacer, que nunca te apartes de nosotros. que por su muerte Queremos pedirte, Señor, que tú nos alientes a seguir adelante y eternamente y a vivir siempre, Señor, inspirados en tu ser, en tu persona, en tus obras. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Gracias. Amén y amén. Todos los que se deleitan en el Señor, den ofrenda de palmas a su hacedor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos llegado.